Buenos días, chicos, vamos a seguir. Os voy a corregir primero los dos ejercicios que os mandé el otro día para que veáis si los tenéis bien o no, ¿vale? Y empezamos el tema 12, dado que ya hemos terminado el tema 11, ¿vale? En el ejercicio 6 os decían que dijeseis qué verbos eran pronominales y qué no. Os recuerdo que los verbos pronominales son aquellos que van acompañados sí o sí de un pronombre, lo llevan seguro. ¿Cuál era el truco para saber si eran pronominales o eran reflexivos? Poner un a sí mismo o a mí mismo para saberlo, ¿vale? Si ponemos un a mí mismo y la acción la hago yo y recae en mí, será reflexivo, no será pronominal. Y si no recae en mí la acción, pues será pronominal, ¿vale? En la primera, los alumnos se ocupan del aula. Los alumnos se ocupan a sí mismos del aula. No puede ser, porque yo hago la acción y no la recibo yo, porque la recibe el aula, ¿vale? Entonces sería pronominal. María y Juan se cuentan chistes. Este no sería pronominal. ¿Por qué? Porque ellos hacen la acción y la reciben. Cuenta chistes y reciben la acción. Se ríen de los chistes, ¿vale? Así que no sería pronominal. No os preocupéis por ese examen. No os preocupéis a sí mismo, a mí mismo, a vosotros mismos. No, o sea, tiene que ser pronominal, no puede ser reflexivo, ¿vale? Porque la acción recae en que yo me estoy preocupando por el examen, no es algo que haga yo y reciba yo, ¿vale? María se entristece, asimismo este reflexivo no es pronominal, ¿por qué? Porque ella es la que se pone triste y la que está triste, ¿vale? Lo recibe ella la acción y los intérpretes se olvidan de todo al tocar, esa también sería pronominal, ¿vale? En el 8, lo único que tenéis que hacer para convertir estas oraciones impersonales en oraciones personales era ponerle un sujeto. Él vende un piso, él pinta la escalera, él hace un ramo de novia, él da una clase de inglés a la semana, ¿vale? Era así de sencillo. Pasamos ahora a la página 210. Ya hemos visto el género narrativo, que vimos toda la prosa narrativa desde las epopeyas griegas hasta la actualidad. Hemos visto el género lírico esta semana pasada, ¿vale? Vamos ahora con el último género, que será el género teatral, ¿vale? Vale, el teatro le pasa lo mismo que a la prosa. Surge hace muchísimo tiempo, en la época grecolatina, donde tiene muchísima importancia, ¿vale? Se crean los subgéneros literarios, que son la tragedia y la comedia. Recordad que eso lo estudiamos el año pasado. La tragedia, los personajes son siempre de clases sociales altas, reyes, dioses, etcétera, ¿vale? Y tiene un final trágico, o sea, desdichado, normalmente de muerte. Yo creo que os estuve contando el argumento de una obra de teatro que se llama Edipo Rey, que es una tragedia total, que Edipo al final acaba casándose con su madre y, bueno, un lío, ¿vale? Y luego la comedia, que la comedia los personajes son de clase social baja, ¿vale? Y el final no es trágico, sino que es bueno, ¿vale? Vale. ¿Qué tiene el teatro grecolatino? Os voy a mezclar los dos porque en realidad tienen las mismas características. Primero, tienen un lugar concreto donde hacer la representación, que son los anfiteatros, ¿vale? Aquí en España se conserva uno muy bien, un teatro romano en Mérida, ¿vale? ¿Qué tenían de especial estos anfiteatros? Primero, que buscaban un lugar con una acústica especial, porque como lógicamente no existían avances tecnológicos, la acústica tenía que ser muy buena para el que estuviese aquí arriba pudiese escuchar perfectamente la actuación de los actores, ¿vale? Si veis, estaba siempre colocado, lo veis aquí en la foto, era un semicírculo, aquí se sitúa el escenario y aquí es donde se sienta la gente. Y aquí en el medio queda un foso que es donde iban el coro y la música. Todas las representaciones estaban acompañadas de efectos de sonido, ¿vale? Lógicamente no tenían grandes decoraciones, ni tenían iluminación, ni tenían grandes vestuarios, pero se valían de una serie de máscaras, ¿vale? Para representar, pues, bueno, y vestimentas, para representar al rico, para representar al pobre, o al malo, o al bueno, ¿vale? Em, Tienen unas normas básicas, por ejemplo, todas las obras se dividen en 5 actos, ¿vale? Luego esto ya veremos que en el barroco se modifica y se pasa de 5 actos a 3 para que sea mucho más sencillo el entendimiento, ¿vale?
Tienen respeto por la regla de las 3 unidades. Las unidades son lugar, espacio, lugar, tiempo y acción, perdón. O sea, al respetar la regla de las 3 unidades, toda la acción se desarrolla en el mismo sitio, en un mismo tiempo. Eso quiere decir, como no tienen grandes decorados, lógicamente, pues tampoco pueden pasar muchísimos años, ¿vale? Y, y la acción quiere decir que no hay historias que se intercalen, ¿vale? Que va todo el rato siguiendo el mismo hilo argumental, esa idea principal, ¿vale? Todo eso lo tenéis en la página 210. Algunos de los autores más importantes de esta época, de la griega, son Esquilo, Sófocles o Eurípides, y de la latina, de la romana, ¿vale? Plauto, Terencio, con comedias, y Séneca con obras trágicas. Lo que se pretendía, y esto es muy importante en el barroco, perdón, en la época grecolatina, en el inicio del teatro, no se pretendía que el teatro fuese simplemente de entretenimiento o de entretenimiento de masas, no. Pretendía que hubiese una catarsis. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el público se sintiese identificado con lo que estaba sucediendo dentro de la escena. Esto se daba sobre todo en las obras cómicas, dado que la tragedia estaban protagonizadas por personajes de clases sociales altas, aunque la moral, el hecho de ser un ser apasionado, todo tenía que calar en el público, tenía que tener una, digamos, enseñanza, ¿vale? Tenían que estar identificados para poder cumplir así con los preceptos, ¿vale? El teatro clásico nace en Grecia en el siglo V antes de Cristo. O sea, imaginad lo que nos lleva el teatro, ¿vale? Pasamos de la época grecolatina y nos vamos a el teatro medieval, ¿vale? Del teatro medieval escrito en castellano solo se conserva un fragmento de una obra que se llama El Auto de los Reyes Magos. Sí que se sabe, data del siglo XI más o menos, sí que se sabe que estas obras, estas representaciones, solo se hacían en las iglesias y en periodos de festividad. Pues por ejemplo, Navidad, Año Nuevo, los Reyes Magos, Semana Santa, todo lo que conlleva, Viernes Santo, muerte, resurrección, todo eso, ¿vale? Y en lugar de representación, fijaos que los griegos y los romanos tenían un anfiteatro, tenían un sitio donde hacerlo, ¿vale? Pues en la época medieval ya no. ¿Por qué? Porque la mentalidad o el pensamiento varían. Ya no nos interesa que la gente se identifique con lo que dice la obra, sino que nos interesa que sepan lo que está bien y lo que está mal bajo el mandato de Dios. Por eso las representaciones siempre eran de fragmentos de la Biblia, ¿vale? Eran pasajes bíblicos. Y os digo eso, que no tenían un lugar de representación, se representaban dentro de las iglesias. Y no tenéis ahí el título, pero os digo, el auto de los Reyes Magos es la única pieza teatral que se conserva la primera pieza teatral que se conserva de la Edad Media, que data creen que del siglo XI, ¿vale? Después de Cristo, lógicamente. Vale. Seguimos. Y pasamos al maravilloso, maravilloso siglo XVII. ¿Por qué es maravilloso? Porque en un siglo en el que hay una decadencia social, política y económica brutal, sin embargo, en la época cultural se considera el siglo de oro, ¿vale? Grandes obras pictóricas, grandes obras escultóricas, grandes obras arquitectónicas y grandes obras de la literatura, como por ejemplo El Quijote, que ya lo vimos, ¿vale? Vale, pues aquí destaca sobre todo, bueno, destacan varios autores, ¿vale? Pero uno es el que destaca de entre todos, y ese autor es Félix Lope de Vega. A este señor le llamaban el Fénix de los ingenios. Con 6 años ya había escrito 40 obras de teatro, ¿vale? Este señor lo que hace es modificar la forma de hacer teatro. En el siglo XVII ya existe un lugar donde hacer las representaciones que se llama Corral de Comedia. Si tenéis alguna curiosidad, podéis buscar en internet cómo era. Que los corrales de comedias no eran más que los patios que están en el interior de las casas. Son patios interiores, ¿vale? Patios que están totalmente porticados, tenían pórticos y balcones y ventanas de las casas que lo colindaban, ¿vale? Se ponían un escenario y listo, lo representaban ahí. Fijaos la diferencia, en la Edad Media no había sitio donde representar, se hacía dentro de las iglesias, y cuando sale de las iglesias
empieza a hacerse en las plazas de los pueblos, pero al final, en el siglo XVII, se sitúan en un sitio concreto, igual que tenían un sitio concreto en la época grecolatina, ¿vale? Pues Lope de Vega crea una obra, que tampoco tenéis ahí el nombre, me parece, que se llama El arte nuevo de hacer comedias. Y con esta obra lo que hace es modificar toda la forma de ver teatro. Recordad, por ejemplo, que los griegos tenían 5 actos, ¿vale? Pues en el arte nuevo de hacer comedias se divide en 3 actos. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil que la gente entienda 3 actos. Porque uno sirve para la introducción de la obra, el otro sirve para el desarrollo de la obra y el tercer acto es para el final de la obra, ¿vale? Lógicamente hay muchos más avances y aquí en el teatro del siglo XVII empieza a cobrar importancia, mucha importancia, la iluminación, la decoración, los vestuarios, así pueden romper con la regla de las 3 unidades que venía marcada desde la época grecolatina. Es decir, ahora no tiene por qué representarse la obra, o sea, crearse una obra en la que el único tiempo sea como mucho 24 horas. ¿Por qué? Porque como puedo cambiar de vestuario, puedo cambiar de siglo, puedo cambiar de época. Como puedo cambiar de decorado, puedo cambiar de espacio, puedo cambiar, ahora estoy en España, pero ahora estoy en el nuevo mundo, en el nuevo continente, ¿vale? Y lógicamente, aparte de poder dar saltos temporales y aparte de poder dar saltos en el espacio, la acción también puede variar, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tiene por qué seguir un hilo argumental único, sino que puede haber historias paralelas, ¿vale? Pues esto lo hace Lope de Vega. ¿Qué hace Lope de Vega que le llamaron loco? Mezcla en sus obras la tragedia y la comedia, lo trágico y lo cómico, que decían que no iba a triunfar absolutamente nada. Y este señor triunfó como la Coca-Cola, ¿vale? Tuvo otra gran idea y es que hasta este momento, después de la época grecolatina, hablo, ¿vale? Porque los griegos y los romanos fueron unos crack en esto. Durante la época medieval y la renacentista, las representaciones teatrales se hacían en las iglesias, se hacían en los palacios. Entonces, ¿qué pasa? Que solo podían disfrutar o las obras se creaban para esa pequeña población que pertenecía a las clases sociales altas, ¿vale? Entonces, el pueblo llano pues, no se sentía identificado con ninguna temática de esas obras que se representaban. ¿Qué se le ocurre a Lope de Vega? Pues vamos a ver, si yo quiero vivir de esto y la gente paga entradas, ¿dónde hay más población? ¿En la clase social alta o en la clase social baja? Pues pum. Crea un teatro en el que la clase social baja, por primera vez desde la época grecolatina, se vea reflejada, que se interese, que se vea, los protagonistas van a ser artesanos, van a ser comerciantes, van a ser agricultores, ¿vale? Y serán siempre los que venzan, los que ganen ante la clase social más alta, ante la nobleza, que son los que los explotan, los que los cubren a impuestos, los que los engañan, los que los roban, ¿vale? Entonces, al crear un teatro para todo tipo de públicos, tiene más éxito, gana más dinerito, ¿vale? Lope de Vega triunfó en teatro, ¿vale? Algunas de sus obras más famosas, que seguro que os suena, son Fuenteovejuna o El alcalde de Zalamea, que ya os contaré el argumento, ya lo veremos todo esto con más detenimiento el año que viene, no os preocupéis, ¿vale? Y otro de los autores que destacan dentro de este periodo español también fue Calderón de la Barca, ¿vale? Que Calderón de la Barca seguro que os suena su obra más importante, que fue La vida es sueño, y seguro que en algún momento habéis escuchado la frase de toda la vida es sueño y los sueños sueños son, ¿vale? Pues esto pertenece al final de la obra de Calderón de la Barca, que siguió un poco la escuela lopesca, ¿vale? Eso quiere decir que mezclaba la tragedia y la comedia, rompió la regla de las 3 unidades, seguía manteniendo los 3 actos y no 5 que se daban en el teatro grecolatino, etcétera, ¿vale? Y lógicamente el teatro no triunfó solo aquí en España, también triunfó en otros sitios, en otros países, como por ejemplo en Inglaterra, y conocéis a su autor más representativo que fue William Shakespeare. La obra de Romeo y Julieta os tiene que sonar sí o sí. Y en Francia, pues con algunos autores como Molière, ¿vale? Pero bueno, esto no tiene mucha más importancia, ¿vale? Supongo que no tendréis ninguna duda, todo esto lo veremos, os repito, es una introducción nada más, todo esto lo veremos con más detenimiento el año que viene. Pero bueno, lo tenéis que saber. Y quiero que hagáis los ejercicios 1 y 2 de la página 211. Hasta mañana.